La sacó de la caja fuerte, la transportó a través de Estocolmo y desde el puente de Riksbron la lanzó sin más a las gélidas aguas del mar Báltico. Así, según la versión oficial, la humanidad se despidió para siempre de una de las tiaras de perlas más exquisitas de la historia de la monarquía sueca, la tiara de la princesa Cristina. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Qué pudo llevar a un joven, miembro de la corte real, a perpetrar un acto tan insensato y cruel? Hoy, deslindaremos la fantasía de la realidad para desvelar qué ocurrió realmente en aquel fatídico día, y si aquella joya irrepetible terminó, en efecto, hundida en el abismo. Para desentrañar el alma de esta tiara, debemos trasladarnos a mediados del siglo XIX, a la Suecia de la dinastía Bernadotte. Era una época en la que la monarquía, aún relativamente joven en el país, anhelaba consolidar su autoridad y esplendor en la escena europea. El rey Óscar II y su esposa, la reina Sofía de Nassau, personificaban este nuevo estilo monárquico, ilustrado y al mismo tiempo austero. La corte de Estocolmo no perseguía el lujo ostentoso de París o Viena, sino que prefería una elegancia escandinava más sobria. La reina Sofía era una mujer de intelecto excepcional, profunda religiosidad y gusto impecable. No necesitaba joyas aparatosas para subrayar su estatus. Su fuerza residía en la dignidad y la inteligencia. Precisamente para una reina así se requería una joya particular, no una que gritara riqueza, sino que susurrara nobleza. El encargo de la nueva tiara no fue una mera formalidad protocolaria, sino la creación de un símbolo que reflejara la personalidad de su dueña y la estética de la corte sueca. La elección recayó en el joyero de la corte Ribhagen, cuyo nombre era sinónimo de calidad y exquisitez en Estocolmo. Era un maestro que comprendía con sutileza la delgada línea entre la magnificencia real y la discreción aristocrática. Se le encomendó la tarea de crear una joya que fuera, al mismo tiempo, ceremonial y lo suficientemente ligera como para no fatigar a la reina durante las largas ceremonias oficiales. La tiara debía ser un complemento armonioso de su imagen, no su dominadora. El concepto fundamental se basó en la idea de la armonía y la pureza naturales. En una época en que los intrincados motivos florales y las alusiones históricas estaban de moda, Ribhagen propuso un diseño conciso, casi arquitectónico. Prescindió de las piedras masivas en favor de la combinación ideal de los dos materiales más nobles, los diamantes y las perlas marinas. Fue una decisión audaz, pues las perlas, símbolo de pureza y sabiduría, se avenían a la perfección con el carácter de la reina Sofía. Así nació una obra maestra, no en pos de los quilates, sino en la búsqueda de la forma perfecta. Cada perla fue seleccionada a mano. Cada destello de diamante debía servir a un único propósito: realzar el delicado fulgor del nácar. Era una tiara concebida no para deslumbrar, sino para cautivar. Una joya elegante para una reina sabia, que se convirtió en la quinta esencia del arte joyero escandinavo. Al primer vistazo a la tiara de la princesa Cristina, lo que asombraba no era su monumentalidad, sino su ligereza etérea. A diferencia de las pesadas diademas imperiales, creadas para aplastar con su magnificencia, esta joya parecía tejida con luz de luna y rocío matutino. Era la prueba viviente de que la verdadera elegancia susurra. Si usted pudiera tomarla entre sus manos, sentiría su engañosa levedad, la frescura del metal y la masa casi ingrávida de perlas y diamantes. El corazón de la composición eran perlas marinas selectas.
No se trataba de perlas barrocas gigantescas, sino de una docena de gemas perfectamente redondas, inmaculadamente lisas y de tamaño mediano. Los joyeros de la casa Ribhagen necesitaron meses para crear este conjunto armónico, donde cada esfera de nácar poseía el mismo cálido resplandor que parecía emanar desde su interior. Su suave brillo lechoso era el acento principal, símbolo de la pureza y la dignidad aristocrática de la reina Sofía. La armonía perlada se realzaba con una constelación de diamantes de talla antigua. No eran las gemas modernas, cuyas 57 facetas están calculadas por ordenador para lograr el máximo brillo. No, eran diamantes de la vieja mina, trabajados a mano. Sus facetas eran ligeramente asimétricas, sus proporciones imperfectas, y precisamente esto les infundía un alma viva y cálida. A la luz de las velas, estas piedras no deslumbraban con un fuego frío, sino que jugaban con destellos suaves y tornasolados, creando alrededor de la portadora un aura temblorosa, casi mágica. Técnicamente, la tiara era un elegante French o peineta, donde los elementos verticales se alternaban en un ritmo sobrio pero grácil. Sobre una estructura finísima, casi invisible, de platino u oro plateado, se sujetaban delicados vástagos coronados por perlas, y entre ellos se intercalaban rayos más cortos, completamente engastados con diamantes en la técnica del pavé. Este diseño evocaba una sensación de ligereza y elevación, recordando tanto los hilos congelados de una fuente como los pináculos de una corona de hielo. La maestría del joyero se manifestaba en los detalles invisibles. Cada perla estaba engarzada con tal delicadeza que parecía flotar en el aire. Cada diamante se asentaba en su minúscula montura con una precisión asombrosa. Todo este diseño calado no solo era hermoso, sino también sorprendentemente robusto, un triunfo de la ingeniería joyera de su tiempo. El peso de la tiara estaba calculado para poder llevarla durante horas sin la menor incomodidad. Una vez puesta, la tiara se transformaba. No oprimía, sino que, cual coronación, sublimaba la figura. Su fría estructura apenas rozaba la piel, y los elementos preciosos cobraban vida con el más mínimo movimiento. Las perlas resplandecían suavemente sobre el cabello oscuro, y los diamantes captaban cada rayo de luz de los cientos de velas en los salones de baile del Palacio de Estocolmo. No era simplemente un adorno, sino una extensión de la personalidad, discreta, noble y plena de luz interior. Imagine el Palacio Real de Estocolmo, bañado por la luz de miles de velas. Mediados del siglo XIX, una solemne recepción en honor a la inauguración del Riksdag. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones de la aristocracia, el susurro de los vestidos de seda y el tenue tintineo de las condecoraciones en los uniformes de los embajadores extranjeros. Todas las miradas se dirigían hacia las puertas principales, esperando la aparición de la pareja real. En tal ambiente, cada joya, cada detalle del atuendo de los monarcas era examinado con lupa y se convertía en tema de conversación durante semanas. Y entonces, las puertas se abren. Aparece el rey Óscar II y a su lado, la reina Sofía. Ella luce un vestido sobrio pero suntuoso de terciopelo oscuro que realza su porte y nobleza. Pero esa noche, todas las miradas no se clavan en el atuendo, sino en su cabeza. En lugar de las joyas habituales, más macizas, su peinado está coronado por algo nuevo, nunca antes visto. Una construcción ligera, casi ingrávida, de perlas y diamantes que no abruma con su magnificencia, sino que parece flotar, irradiando una luz suave,
casi etérea. Fue su primer triunfo. La tiara de Rievagen no fue una declaración ruidosa de poder y riqueza. Fue una nota pura y alta en la sinfonía del lujo cortesano. Esa noche, la joya dejó de ser una mera cosa. Se convirtió en el acorde final de la imagen de la reina Sofía, la encarnación física de su esencia, sabiduría plasmada en perlas y dignidad real, resplandeciendo en diamantes. Ella no solo lució la tiara, sino que se fusionó con ella, presentando a la corte su imagen ideal y completa. La reacción fue instantánea, aunque expresada en las contenidas formas aristocráticas. Un murmullo de admiración apenas perceptible recorrió el salón. Las damas, habituadas a joyas más suntuosas, quedaron asombradas por la gracia y la audaz sencillez del nuevo adorno. Los hombres, especialmente los diplomáticos extranjeros, vieron en él algo más que una simple pieza de joyería. Vieron un manifiesto joyero de la nueva corte sueca, segura de sí misma, de gusto impecable y sin necesidad de lujos ostentosos. En los periódicos del día siguiente aparecerían descripciones entusiastas, pero la verdadera resonancia ocurrió aquella misma noche, bajo el brillo de las velas y entre los susurros de la alta sociedad. La tiara se convirtió al instante en leyenda. No solo era hermosa, era inteligente, al igual que su dueña. Desde ese momento dejó de ser propiedad de la reina Sofía y comenzó su propio camino en la historia, convirtiéndose en una parte integral del tesoro de la monarquía sueca. Tras la muerte de la reina Sofía, la historia de la tiara podría haber seguido el curso oficial, pasar al heredero directo y ocupar su lugar en la tesorería principal. Pero el destino dispuso lo contrario, otorgando a la joya una historia más cálida y personal. No pasó a la rama reinante, sino al hijo menor de la reina, el príncipe Oscar, y luego a su hija Elsa. Elsa Bernadotte, quien vivió la increíble cifra de 103 años, se convirtió en la guardiana de este tesoro durante muchas décadas. Y fue ella, al convertirse en madrina de su joven sobrina nieta, la princesa Cristina, quien decidió que esta tiara había sido creada para ella. El siglo de oro de la joya comenzó en 1964, el día del 21 cumpleaños de la princesa Cristina. Este regalo no fue solo un gesto suntuoso. Para la joven princesa, la cuarta hija de la familia, quien por las reglas de sucesión no podía aspirar a las más célebres joyas de la corona, la tiara de su madrina se convirtió en un verdadero tesoro. No era una regalía oficial, prestada para un evento, sino su propia diadema personal. Este obsequio simbolizaba la continuidad generacional, la transmisión de la historia familiar de mano en mano, de mujer a mujer. La tiara se convirtió instantáneamente en el distintivo de la princesa Cristina. A diferencia de sus hermanas mayores, poseedoras de varias diademas, para Cristina, esta tiara de perlas era la única. Y esa exclusividad creó entre ellas un vínculo especial e inquebrantable. Cada una de sus apariciones con esta joya no era una rutina, sino un acontecimiento. Ella no solo se ponía la tiara, sino que continuaba su historia, escribiendo en ella su propio capítulo. Durante casi medio siglo, la tiara fue una fiel compañera de la princesa en todos los eventos significativos de la monarquía sueca. Resplandeció en su cabello, en las bodas de sus hermanas, en visitas de estado y en retratos oficiales. Pero su principal escenario fueron las ceremonias anuales de entrega del Premio Nobel. Bajo el fulgor de los focos de la Filarmónica de Estocolmo y la magnificencia del Salón Azul del Ayuntamiento, entre las joyas más deslumbrantes de Europa, la modesta y elegante tiara de Cristina nunca pasó desapercibida.
Era la encarnación del estilo escandinavo, elegante, sobrio y lleno de dignidad. La princesa Cristina la llevaba con un arte particular. Comprendiendo que las perlas requerían un entorno armonioso, a menudo complementaba la tiara con collares, pendientes y pulseras de perlas, creando conjuntos completos e impecables. La joya no parecía un objeto de museo sobre ella. Vivía, respiraba, se convirtió en una parte integral de su propio estilo, de su identidad real. Para muchos suecos, la imagen de la princesa Cristina era impensable sin ese suave resplandor perlado. No era simplemente una joya, sino un talismán que la unía a su querida madrina y a su bisabuela, la reina Sofía. Cada vez que la usaba, la princesa sentía como si tocara la historia de su familia. Esta tiara fue testigo del cambio de épocas, del nacimiento y la partida de generaciones. Fue una silenciosa observadora de los triunfos y los dramas personales de la casa Bernadotte. La última vez que el mundo vio esta obra maestra fue en diciembre de 2011, en un banquete Nobel más. La princesa Cristina, tan elegante como siempre, saludaba a los invitados y su querida tiara brillaba suavemente bajo la luz de las cámaras. Nadie aquella noche podría haber imaginado que aquello era una despedida, que, en cuestión de meses, el siglo de oro de esta joya terminaría de la manera más absurda y trágica, transformándola de reliquia familiar en un fantasma, en la leyenda de una belleza perdida. Detrás del brillo de los diamantes y la pureza de las perlas siempre se esconden pasiones humanas. Y la historia de esta tiara no es una excepción. Su sombra, su lado oscuro, no fue una antigua conspiración o una intriga cortesana, sino una traición banal, pero no por ello menos destructiva. El nombre de esa sombra, un joven de 19 años, a quien la princesa Cristina y su esposo, Tord Magnusson, consideraban un amigo de la familia. Entró en su hogar no como un ladrón, sino como un invitado, ganándose gradualmente su confianza hasta el punto de que lo dejaban solo en su apartamento frente al Palacio de Estocolmo. Aquella cándida confianza, en su ceguera, se convertiría en su sentencia. Un día, solo en el apartamento, el joven halló lo que nunca debió buscar: la llave del cofre personal de la princesa. Su primer movimiento fue cauteloso. Abrió la caja fuerte y sustrajo algunas piezas de valor, aunque no las más emblemáticas: un anillo de aguamarina que había pertenecido a la bisabuela de Cristina, otro anillo de diamantes, unos gemelos de oro antiguos y una pulsera obsequiada por el rey de Etiopía. Estos objetos los malvendió por una miseria y, para colmo de males, ni la princesa ni su esposo repararon en la ausencia. La impunidad engendra la audacia. Convencido de que su fechoría había pasado desapercibida, el ladrón decidió ir a por el gran golpe. Esperó el momento en que la princesa Cristina y Tord Magnusson se dirigirían al palacio para una visita guiada. ¡Qué amarga ironía! Y, una vez más, violentó el cofre. Esta vez, su codicia tenía un único objetivo: la tiara de perlas. El tesoro principal, el corazón palpitante de la colección y de la historia personal de la princesa. Se la llevó, dejando tras de sí un vacío que ya nada podría colmar. Por supuesto, la desaparición de una joya tan emblemática fue advertida casi de inmediato. La policía actuó con sorprendente celeridad y el culpable no tardó en ser identificado. En comisaría confesó todos los detalles. Relató cómo había vendido las primeras joyas, cómo regresó a por la tiara. Pero cuando los investigadores plantearon la pregunta crucial, ¿dónde está ahora?, la respuesta dejó a todos estupefactos. El joven declaró que, de camino a una fiesta, mientras cruzaba el puente Riksbron, justo detrás del edificio del Parlamento, simplemente arrojó la tiara al mar. Y es aquí, precisamente,
donde los hechos documentados ceden su lugar a los rumores y a la sombra de la duda. ¿Por qué? ¿Por qué malvender piezas de menor valor y, sin embargo, aniquilar la más preciada de una manera tan absurda? El delincuente no ofreció explicación alguna que diera luz a su proceder, lo que dio origen a un sinfín de versiones. ¿Lo hizo acaso presa del pánico, por el miedo a ser descubierto con una joya tan fácilmente identificable? ¿O acaso mintió para encubrir al verdadero comprador, quien le habría abonado una fortuna a cambio de su silencio? O tal vez, tras aquel acto, se escondía alguna retorcida y personal venganza. La versión oficial, la que se cimienta en la declaración del ladrón, sentencia que la tiara reposa en el lecho del mar Báltico. Pero estas no son más que las palabras de un malhechor. Un mito bello, sí, pero carente de pruebas. Numerosos expertos y amantes del arte joyero se niegan a dar crédito a tal relato, convencidos de que la obra maestra fue vendida clandestinamente, despiezada en gemas, y con ello perdió para siempre su forma histórica. La verdad, pues, quedó silenciada, sepultada bajo el velo del misterio y las mentiras de un solo hombre que traicionó la confianza y aniquiló una leyenda. La noticia de la confesión del ladrón no trajo consigo alivio alguno. Al contrario, solo ahondó la conmoción. A partir de ese instante, la tiara dejó de ser un objeto meramente robado, susceptible de ser recuperado. Se transformó en un fantasma, en el centro de una búsqueda desesperada, donde las esperanzas de éxito se disipaban a cada hora que pasaba. El final de la era de esta joya no se produjo en el silencio de una sala de subastas ni en la noble transmisión de una herencia. Aconteció bajo el gélido cielo de Estocolmo, sobre un puente, en un único gesto, tan fútil como cruel. La atmósfera que se respiraba en aquellos días estaba impregnada de una mezcla de indignación y una tenue esperanza. Suecia entera, atenta a las noticias, no podía concebir semejante acto de vandalismo. ¿Cómo era posible aniquilar así una parte tan intrínseca de la historia nacional? Buzos especializados fueron enviados de inmediato al lugar señalado por el criminal. Las imágenes de su labor coparon todos los telediarios. Las aguas oscuras y gélidas del Báltico, las lanchas de los servicios de rescate y la expectación tensa en la orilla. Cada vez que un buzo emergía a la superficie, la multitud contenía el aliento y cada gesto negativo delataba un nuevo masazo. Aquello no era una mera operación policial, era en esencia un acto de despedida. Con cada hora infructuosa de búsqueda, la certeza se asentaba. El milagro no ocurriría. La tiara, que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, al cambio de monarcas y a una entera sucesión de épocas, encontró su final en las turbias aguas del canal de Estocolmo. La congoja por su pérdida era un sentimiento unánime. Una pérdida que no solo afectaba a la princesa Cristina y a la casa real, sino a la totalidad de la cultura sueca. La época en que esta alhaja podía ser admirada, fotografiada y su historia estudiada, había llegado a su fin. Y así, la tiara entró en su vida en la sombra. Transitó a la categoría de los tesoros legendarios y perdidos, a la altura de la cámara de ámbar. Su existencia se desgarró desde aquel instante en 2 versiones tormentosas. La primera, oficial y romantizada, la ubica reposando en las profundidades, aguardando a un buscador de tesoros fortuito dentro de cientos de años. La segunda, más pragmática y cruel, sugiere que el ladrón mintió y que la tiara fue vendida secretamente en el mercado negro, donde le esperaba un destino terrible e inevitable: ser despojada de sus gemas y metales para borrar su célebre origen. En cualquiera de estos escenarios, aquella obra de arte íntegra, guardiana de la memoria de generaciones,
dejó de existir tal y como la conocíamos. Cuando los buzos emergieron por última vez de las gélidas aguas y la policía dio por cerrada la investigación de la búsqueda, pudo parecer que la historia de la tiara había llegado a su fin. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de desaparición completa y definitiva cuando comenzó su paradójico segundo nacimiento. No regresó sobre el terciopelo de una almohadilla de casa de subastas ni en la vitrina de un museo. Su retorno al escenario mundial fue mucho más contundente y ubicuo. Volvió como una leyenda, como una herida que no cicatriza en la historia del arte joyero. El evento que la devolvió al centro de la atención universal fue su propia pérdida. Las fotografías de la tiara, antes conocidas solo por un selecto círculo de entendidos, se difundieron por todo el orbe. Cada instantánea de la princesa Cristina, luciendo su joya predilecta, era ahora examinada con lupa, provocando no solo admiración, sino también el agudo dolor de la ausencia. La tiara se convirtió en la protagonista de decenas de artículos, documentales y podcasts sobre tesoros desaparecidos. Su fantasma se asoma constantemente en las páginas de las revistas de lujo y en las discusiones de los foros de Internet, donde los entusiastas aún elucubran teorías sobre su destino. Esta nueva lectura de la tiara se diferenciaba radicalmente de la histórica. Si antes había sido un símbolo de sobria elegancia, de la continuidad familiar y de la dignidad escandinava, ahora se había transformado en un emblema de fragilidad, de traición y de una irrecuperable pérdida cultural. Su historia, de crónica social, mutó en un drama criminal con tintes de tragedia. Dejó de ser una simple pieza bella para convertirse en una poderosa narrativa que nos invita a reflexionar sobre la confianza, el valor y la eternidad. Fue precisamente esta trágica fama lo que elevó su valor a cotas insospechadas. Mientras la tiara residía en el cofre de la princesa, su precio era conocido únicamente por los tasadores. Ahora, su valor hipotético se convirtió en objeto de especulaciones para las mayores casas de subastas del mundo. Los expertos coinciden en que si esta joya, con su increíble historia, desde la reina Sofía hasta su dramática desaparición, apareciera de repente en una subasta de Christie's o Sotheby's, desataría una guerra de pujas y sería vendida por una suma astronómica. Un historial de procedencia teñido de misterio y crimen resultó ser el más valioso de todos. Así fue su segundo nacimiento. Regresó a la escena no como un objeto físico, sino como una idea, como una pregunta eterna sin respuesta. Halló la inmortalidad no bajo la luz de los focos, sino en la oscuridad de las profundidades marinas o en el escondite de un coleccionista privado. Y este regreso, por extraño que parezca, la hizo aún más célebre y deseada que en su vida anterior. ¿Dónde se encuentra la tiara en este momento? La respuesta a esta pregunta es a la vez sencilla y lacerante. En ningún lugar y en todas partes. Físicamente, no existe en el espacio público. Su guardián no es un museo estatal ni un coleccionista particular con una vitrina de terciopelo. Su nuevo y último custodio es la propia eternidad, tejida con viejas fotografías, informes policiales, documentales y nuestra memoria. Abandonó definitivamente el mundo de los accesorios vivos y ascendió a la Liga Superior, la Liga de los Artefactos Históricos Legendarios. Ahora no es una joya que se pueda lucir en un banquete. Es un fantasma, un objeto de estudio para historiadores, joyeros y criminólogos. Su estatus actual es el de un símbolo, materializado en miles de imágenes y en debates interminables sobre su destino. Ya no pertenece a la corona sueca, pertenece a la cultura mundial como una historia amarga,
y aleccionadora sobre la belleza y la traición. Si intentamos evaluar su valor hipotético hoy, debemos comenzar por su base material. Las perlas marinas impecables de mediados del siglo XIX son, por sí mismas, una rareza inmensa. Los diamantes de talla antigua, valorados por los coleccionistas por su historia y su suave, viva refracción de la luz, añaden un peso significativo. La maestría del joyero de la corte Ribhagen es un sello de calidad y autenticidad histórica. Pero todo esto es solo el cimiento de su valor. El verdadero valor emana de lo inmaterial. Su inmaculada procedencia, una línea directa y documentada desde la reina Sofía hasta la princesa Cristina, es el anhelo de los principales museos y coleccionistas del mundo. Pero incluso esto palidece ante el último, el más dramático y costoso capítulo de su historia. El escándalo, el misterio de su desaparición, el drama de la pérdida. Esto es lo que la transforma de una tiara muy cara en un artefacto de valor incalculable. Su precio actual se mediría no en quilates, sino en titulares de prensa, en horas de trabajo de buzos y en la amargura de la confianza traicionada. Así pues, ¿fue la tiara de la princesa Cristina realmente arrojada al mar? ¿O fue vendida clandestinamente y desmantelada sin piedad? A fin de cuentas, la respuesta a esta pregunta ya carece de importancia, porque en ambos casos el resultado es el mismo: una obra maestra concebida como un todo armónico, como una sinfonía de perlas y diamantes, como la encarnación del gusto de la reina Sofía, fue destruida. El mundo se vio privado para siempre de esta pieza de arte específica en su forma original. Y en esto reside la principal conclusión de toda esta historia. Una gran joya nunca es solo la suma de quilates y el coste del metal. Es un cronista silencioso. La tiara de la princesa Cristina fue testigo de 100 años de historia sueca. Absorbió la luz de las velas en los banquetes de los premios Nobel, reflejó los destellos de los flashes en las bodas reales, sintió el calor de la piel de sus nobles dueñas y al final la fría garra del traidor. Ella es la encarnación física de las pasiones humanas en todo su espectro, desde la dignidad real y el amor familiar hasta la avaricia más mezquina y el vandalismo sin sentido. Su historia no es una historia de perlas, es la historia de una reina sabia, de una madrina amorosa, de una princesa elegante y de un joven que, en pos de dinero fácil, destruyó aquello que fue creado para la eternidad. Paradójicamente, el hombre que intentó borrarla de la historia grabó su nombre en los anales para siempre. Con su acción, convirtió una tiara hermosa, pero conocida principalmente por los especialistas, en una leyenda mundial. Se la arrebató a la princesa Cristina, pero se la regaló a todo el mundo como un recordatorio eterno de lo frágil que es la belleza y de lo fácil que resulta destruir aquello que fue creado con amor y maestría. Quizás nunca más veamos su brillo físico bajo la luz de los focos. Pero su historia, despojada de todo lo material, liberada de la necesidad de ser guardada en un cofre, ahora resplandece con más intensidad que cualquier diamante. Porque los verdaderos tesoros, a fin de cuentas, no residen en las arcas, sino en las leyendas que contamos sobre ellos. Y ese es un resplandor que no puede ser robado ni ahogado.